¿Sí? En bueno, tenemos que investigar sobre el total de población y cuál es el monto de pobres y cuál es el total en pobreza extrema. ¿Y por qué se Eh, origina la pobreza? ajá, y sus causas. ¿Y El luego? siguiente es sobre la diabetes. También La diabetes, fue Alzheimer. el Alzheimer. ¿Qué más? Si no mal recuerdo, estaban mal de Parkinson. Parkinson, el cáncer, El demencia senil. la demencia senil, Diabetes. diabetes, ya lo mencionaron, Obesidad. No, la obesidad también. ¿Qué más? Faltan más temas. Está el tema de la desintegración familiar, divorcios, etcétera. ¿Sí? También está incluido en el paquete. Profe, aquí los tengo y era, bueno, nos había puesto pobreza, diabetes, bueno, todo en México, obviamente, pobreza, Ajá. diabetes, cáncer, Parkinson, demencia senil, Alzheimer y obesidad. Sí, pero dijiste también el cáncer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces Todo agregué el con... tema de los divorcios, que también es un aspecto social, y el tema de la migración, Ok. esos temas. Entonces, yo sugiero que el próximo miércoles 3 compañeros se autopropongan para exponer esos temas. Ustedes se lo reparten entre sí. ¿Quiénes se ¿Podría quieren? repetir los temas otra vez, profesor? A ver, compañero, por favor, los temas que faltan, los que agregué, fue migración y el tema de divorcios. Sí, Son bueno, en total personas los que ya muy- entregamos ¿Cómo? son, bueno, los que ya entregamos Sí, fue el de pobreza, diabetes, cáncer, Parkinson, demencia senil, Alzheimer y obesidad. ya. Entonces agreguen el de migración, divorcios, ¿sí? Y otro también, la delincuencia social, ¿sí? Es un tema social, la delincuencia social. Entonces faltarían esos 3 temas para exponer. Así es, para que los expongan el próximo miércoles. Propónganse 3 compañeros. Yo expongo uno, profe. No, Yo es que no vas expongo a el otro. hacer uno. Son varios, o sea, acuérdate que son como 10 temas, entonces tienen que repartirse entre los 3, tienen que repartirse, por ejemplo, decir yo me encargo de 3 temas, tú de tres, etcétera. Así, Yo me pero ustedes puedo pónganse de encargar acuerdo. de los Entonces, que ¿cómo dijo te llamas, perdón? Evelyn, Evelyn. ¿te Ah, propones? sí, para el de migración, divorcio y delincuencia. Bueno, ¿quién más se quiere proponer? ¿Estás ahí, Yo me Oscar? propongo. Oscar Vázquez, ¿estás ahí? Oscar no está, ¿verdad? No está Oscar Vázquez. Entonces, Evelyn, tú te propones para los 3 temas de migración, divorcios y delincuencia social, Así es. ¿sí? Yo te voy a mandar un archivo sobre delincuencia social. Me Ok, escribes, por favor, para mandártelo, ok. ¿sí? Hoy mismo, para que te lo mande yo. Lo mismo el tema de divorcios. Te voy a mandar un archivo, pero también tú tienes que investigar en el INEGI cuál es el número de divorcios que hay actualmente en México, cuánto tiempo tarda la gente casada en promedio en México actualmente. Si no mal recuerdo, ahí lo vas a ver en el archivo que te voy a mandar. Creo que son como 3 años el promedio que tarda una gente casada hoy día. Ok, Pero de todos modos, tú también tienes que investigar por tu cuenta para que el miércoles, pues es un tema muy sencillo, nada más que investigues, vas a dedicar una hora a investigar y poner ahí las razones del número de divorcios que hay en México actualmente, que por qué razón se divorcia la gente, etcétera. ¿Sí? Lo mismo la migración. Te puedes ir a la página del INEGI, perdón, a la página del Coneval, ahí también hablan de temas de migración. No miento, perdón, a la Secretaría de Gobernación, a la comisión esa de población, ¿sí? Ahí hablan de migración. Repito, en la Secretaría de Gobernación, a la página de la Secretaría de Gobernación, donde está la comisión de población,
ahí hablan de temas de migración. Entonces ahí puedes ver los datos de cuántas personas se migran cada año en México en promedio y a cuánto retachan. También así como van, también los retachan al mismo tiempo. Ok, profesor. Bueno, entonces, ¿quién se quiere proponer para otros temas? Yo, profesor. Lourdes, Sí, María Lourdes, ¿tú sí. de qué temas te quieres proponer? Pues algunos de salud, o no sé si todos, tengo que hacer todos los de las enfermedades. No, mira, proponte con 3 o 4, no todos, porque también nos vamos a cargar la mano. Ok, Proponte el de diabetes, proponte el de obesidad sí, y proponte el de mal de Parkinson, sí, profesor. ¿sí? ¿Quién se quiere proponer para los demás temas, compañeros? Yo, profesor. Cristian, ¿cuáles te quieres proponer? No estoy seguro de cuáles aún están De disponibles. cáncer, faltaría cáncer. Pues ese sí. ¿Y algún otro? Cáncer, mal de Alzheimer, demencia senil. Pues esos tres. ¿Qué otros temas faltan, perdón? ¿Qué otros temas faltan, perdón? Creo que nada más eran 6, profesor. No, eran muchos temas, no nomás eran 6, son muchos. Bueno, de todos modos, la compañera que habló al principio, mándame la relación de los temas, por favor, a mi correo. ¿Cómo te llamas, compañera, que hablaste al principio? Hablé yo, Grecia y Aurora. Bueno, Aurora, mándame, por favor, Aurora, los temas y con el nombre de las personas que van a exponer, por favor. Mándenle a Aurora los temas que van a exponer para que ella me los envíe a mí, por favor, compañeros. Está bien, Envíeselos a profesor. ella para que ella a su vez me los reenvíe y yo tenga la lista de quienes van a exponer el próximo miércoles. ¿Sí? Entonces, en este momento, voy a mandarte el correo. Voy a compartir pantalla para que vean que voy a mandar este correo. ¿Cómo te llamas, compañera, que vas a exponer el tema de la delincuencia social y los divorcios, todo eso? ¿Cómo te llamas? Evelyn. ¿Cómo? Evelyn, de hecho, creo que otra vez me mandó algo y ya le aparecía. A ver, Evelyn Carvajal, ¿verdad? Mendiola Carvajal. Póngale como, ajá, ahí está. Sí, aquí está ya tu correo. Bueno, en este momento voy a proceder a enviarte toda esa información para que veas que la investigación requiere que tengas tu archivo de muchas cosas. ¿Sí? Vamos a ver el tema de matrimonio. ¿Dónde está matrimonio? Aquí está. ¿Sí? Matrimonio, ahí está. Ya está tardando mucho, eso quiere decir que hay bastante información ahí. O mi computadora está en internet mal.
Puedes revisar las últimas notas para que estés actualizada. Revisar este equipo. Te dije también el tema de... Está robo con violencia. Creo que mi internet está mal, está muy lento mi internet. Por eso es que está tardando mucho, porque no es para que tardara tanto. Luego, migración, migrantes, migrantes, aquí está. Entonces, si tengo mucha información o está mal mi internet. Creo que está mal mi internet, ¿eh? Porque el sábado o sea, lo repararon porque mi perra había mordido el cable por diferentes partes. Yo ni cuenta me había dado y estuve sufriendo un rato por eso. Bueno, entonces, ya te mandé esa información, compañera. La puedes compartir con el resto del equipo si gustas, ¿eh? Ok, sí, nada Mi más idea es el que lo equipo. compartas con todo con todo el resto de los compañeros para que también tengan esa información, porque eso es crucial, conocer el aspecto social de los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces voy a ver, ¿quién va a exponer los temas de salud? Perdón. Yo, profesor. ¿Cómo te llamas? Hinojosa López María de Lourdes. Lourdes. Ah, bueno, mi correo sería mhinojosa. M, Ajá, H, Hinojosa, Sí, con H, Hinojosa, luego, 2003, perdón, arro- 2000, ¿qué? 3, 2003, sí, arroba, @gmail.com. a ver, te voy a mandar aquí temas de salud para que vayas ubicándote. De todos modos, tú tienes que investigar también por tu cuenta. Salud, ¿dónde está salud? Está. Bueno, este. Es que deben ser muy grandes los temas, digo, ya mucha información, por eso es que tiene. Te sugiero que Profesor, vayas leyendo así los últimos, que leas los últimos, que es la información más reciente que viene sobre estos, y que investigues también por que le preguntes a Oscar que te diga dónde encontrar también información oficial en revistas especializadas o en instituciones especializadas de salud de este país, porque también hay mucha información. Él es experto en ese tema de salud, entonces necesitamos que te apoye. Sí, Creo que profesor. Oscar ahorita tiene problemas en su trabajo o algo así, por eso que ya acá se comunica un poco con nosotros. A ver, salario, salud, temas. profesor, ¿Sí? perdón que interrumpa. Varios de mis compañeros también quieren exponer y no sé si hay algún problema que en mi equipo seamos 3 personas que expongamos el tema. Mira, si lo van a hacer rápido, sí está bien, porque acuérdate que tenemos 1 hora y media para hacerlo. Sí, sí, ¿Sí? le comento a mi compañera Aurora quiénes van a estar en el equipo. Bueno, entonces ustedes repártanse ahí el tema, entonces. Ok, ¿Sí? gracias. Bueno, igual aquí te mando esto, compártelo con los demás compañeros.
Ahí está. Ya ahí quedó el asunto. Ahora sí, vamos con los compañeros que van a exponer hoy. Ya Sí, les profe. te autoricé para, para compartir pantalla. Adelante, compañeros. Sí, gracias. ¿Ya se ve? Sí, ya sé. Sí, gracias. Bien. Bueno, hola, buenos días. Soy Carlos Plata y hoy les expondré sobre la investigación en la era de la información, guía para revisar la bibliografía y fichas de trabajo de los autores Alejandro Méndez Rodríguez y Marcela Astudillo Mora. Bueno, empecemos. ¿Cómo crear un protocolo de investigación en bibliográfica? Bueno, como estudiantes constantemente se nos plantea el reto de desarrollar las habilidades particulares para apropiarse del conocimiento por razones ya sea de investigación, exposición, decodificación y estructuración de la información, ¿no? Pero, ¿qué entendemos como tal por conocimiento? Bueno, se entiende el conocimiento como una serie de afirmaciones organizadas de hechos o de ideas que presentan un juicio razonado o un resultado experimental que se transmite a los demás por algún medio de comunicación en forma sistemática. ¿Y qué entendemos por información? Bueno, se dice que la información es el alimento del conocimiento, ya que necesitamos información y comunicación para nutrirlo y sostenerlo. Como tal, ¿qué es la investigación bibliográfica? Bueno, es un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos principales de un tema particular. Y aquí el autor nos entrega un diagrama en el cual partimos de que el conocimiento, a través de la comunicación, nos entrega información. Y a través de esta información, podemos realizar una investigación que a su vez, de nuevo, nos entrega más conocimiento, ¿no? Como vemos, bueno, es un diagrama circular en el que a través del conocimiento, bueno, a través de este proceso generamos más conocimiento. Bien, clasificación de la investigación cuantitativa, cualitativa y bibliográfica. Bueno, aquí el autor nos divide la información en dos diferentes campos, primaria o de campo, la cual se encarga de diseñar y procesar los datos cualitativos y cuantitativos, y la secundaria o bibliográfica, ¿no? Que descubre y sistematiza y procesa datos cuantitativos y cualitativos, así como los datos del estado del conocimiento, ya sea teorías, conceptos y metodologías del tema. Bien, la investigación cualitativa se orienta a captar el significado de los procesos, comportamientos y actos más que describir los hechos. Esto se refiere a que cuando, por ejemplo, aquí en el diagrama se nos muestra que se emplean cuando la situación no es clara y hay pocos datos o productos nuevos o tecnología nueva que aún no conocemos al 100%. Y la investigación cualitativa requiere intuición y experiencia. A su vez, la investigación cuantitativa se basa en el razonamiento deductivo y su finalidad metodológica es traducir las características económicas y sociales en elementos mesurables o bien cuantificables, ¿no? Y aquí en el diagrama se nos muestra que, bueno, se emplean cuando la situación es estable y existen datos históricos, productos existentes o tecnología actual que conocemos bien. Y bueno, como sabemos, los métodos Perdón por cuantitativos... interrumpirte. Sí. Perdón por interrumpirte. Compañeros, tomen nota de lo que está diciendo el compañero en esta ficha. Es muy importante en esta diapositiva que tomen nota de la diferencia entre lo que es una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa, ¿sí? Sáquenle fotos si es necesario, o bien el compañero manda tu exposición a todo el grupo para que la tengan y vean la diferencia entre lo que es una investigación cualitativa y cuantitativa. O sea, una investigación cualitativa, como lo está diciendo aquí, es de que estudia más los procesos, o sea, la tendencia de los procesos, comportamientos y actos de los procesos, más que describir los hechos o cuantificar los hechos. Por eso es cualitativa, porque se trata de una explicación teórica de por qué las cosas funcionan de esa manera, ¿sí? Mientras que la investigación cuantitativa aquí lo dice claramente, de que
Se trata de, ¿verdad?, evaluar las tendencias de un proceso a partir de datos históricos, a partir digamos, de cuantificar las tendencias de un proceso utilizando la tecnología, etcétera. Adelante, compañero. Sí, gracias, profe. Bueno, como sabemos, los métodos cuantitativos, bueno, utilizan los modelos matemáticos, ¿no? Perdón, antes de que sigas, compañero, por favor, los que han expuesto, envíen su exposición al resto del equipo para que la tenga todo el mundo, ¿sí? Porque en un punto de sus vidas les puede servir. Gracias. Sí, profe, ahorita se las mando a todos. Okay. Bien, la investigación bibliográfica. Bueno, la investigación bibliográfica es, como ya hemos mencionado, fundamental en cualquier proyecto de investigación, ya sea en trabajos universitarios, tesis, de licenciatura, de posgrado, un largo, etcétera, ¿no? Es importante hacer una revisión de la literatura acerca de las estrategias y metodologías y técnicas de recolección y análisis de datos. Como tal, esto se refiere a realizar una lectura metodológica que como tal consiste en identificar las definiciones, las preguntas de investigaciones, las hipótesis, los conceptos explicativos y denominativos, así como las teorías. Se refiere a hacer una lectura a conciencia de las partes que conforman el texto que estamos estudiando. Y bueno, aquí se nos indica que revisar la literatura relevante del tema, o sea, la lectura temática, para conocer a los principales pensadores, los argumentos, los debates, las discusiones y las conclusiones es muy relevante, ¿no? Y bueno, aquí el autor nos presenta un diagrama en el cual se nos indica que a partir de los documentos que nosotros tenemos y consultamos, realizamos un proceso de filtro y almacenamiento de información y a través de este proceso obtenemos datos concretos. Y a partir de estos datos concretos nacen los argumentos que expondremos dentro de nuestra investigación bibliográfica. Y bueno, aquí tenemos una serie de pasos a seguir dentro de nuestra investigación. Y el primero sería la elección del problema, elección del campo de investigación, de métodos de trabajo, de técnicas de trabajo y del tópico específico a investigar. Luego seguiría la planeación del trabajo, preparación de una bibliografía provisional, planteamiento de la hipótesis, definición del problema, formulación del esquema para el acopio de datos y programación del trabajo, ¿no? Y luego ya viene más formalmente la preparación de la bibliografía del trabajo, la lectura y anotación de obras, clasificación y codificación de las notas, y posteriormente la interpretación de la información, o sea, analizar la información que ya tenemos, ¿no? Análisis de la información, hacer una crítica hacia esta información que ya tenemos y posteriormente a realizar una síntesis, que sería el establecimiento de conclusiones o recomendaciones, ¿no? Esto lo voy a explicar un poquito más adelante porque es bastante importante. Y bueno, finalmente la redacción del escrito, que sería la formulación de un esquema para la redacción, redacción del borrador y revisión del borrador. Bien. Aquí el autor nos entrega una descripción de la formulación del protocolo dividido en 6 pasos principales. El primero sería la delimitación del área y elección del tema, ¿no? Y bueno, este es el proceso mediante el cual se delimita, acota y perfila la investigación que involucra diversos componentes que conducen a la construcción del problema de la investigación. En primer lugar, necesita establecer un área de investigación o ámbito de esfera que sería esta parte del diagrama. El perímetro del área está marcado por el tipo de relaciones de los fenómenos y el área es el territorio sobre el que recae la investigación. En estas características recae la investigación sobre los objetivos, las preguntas, la hipótesis, la tesis y sobre estas nos entrega el problema de la investigación en conjunto. Bien. La pregunta de la investigación y los objetivos. La redacción de preguntas iniciales es clave durante la parte del principio de la investigación porque marcan la dirección y el alcance del trabajo. De hecho, se dice que una investigación adquiere ese nombre cuando hay una pregunta analítica que delimita el tema e identifica las controversias. Y como tal, la investigación es una serie de pasos que dan respuesta lógica a las preguntas generales y específicas que ya hicimos, ¿no? El trabajo de investigación comienza con una pregunta que establece la orientación del trabajo desde el principio hasta el final. Y bueno, aquí tenemos una división entre la pregunta y los objetivos. La pregunta debe reflejar el conocimiento de la teoría, los conceptos y tener en cuenta varias respuestas probables, así como señalar las relaciones entre 2 o más conceptos, ¿no?
Y bueno, esto con el objetivo de que consultar los catálogos, las bibliotecas correspondientes, los libros, o sea, cuál sea la fuente de información que estemos tomando, ¿no? Y bueno, en la especificación de los objetivos también forman parte del protocolo, ya que corresponden en primer término a la pregunta ¿qué se pretende o a qué se aspira dentro de la propia investigación? Y bueno, aquí en el siguiente paso sería la formulación de la hipótesis del trabajo. La hipótesis es una proposición de carácter afirmativa e interrogativa que se establece para su demostración o refutación, ¿no? Y bueno, la hipótesis, como ya sabemos, representa la base de la investigación y está sujeta a su confirmación o negación durante todo el desarrollo del trabajo, ¿no? Y bueno, posteriormente llegaría a la elaboración de la tesis, que con base en el tratamiento de investigación del tema y de las preguntas generales y específicas, de los objetivos y todas las partes que conforman a la investigación que ya hemos mencionado, se elabora la tesis que en términos generales significa la opinión integral que el investigador enuncie sobre el tema. O sea, resumiendo, es la opinión del escritor que entrega hacia el lector, ¿no? Y bueno, dice que la tesis reúne de manera estructurada todos los elementos del planteamiento del problema de investigación, ofreciendo una explicación preliminar de él. Bien. Y bueno, aquí haciendo una especie de resumen, en términos generales, la tesis debe ser un punto de vista argumentado que intenta a través de los hallazgos explicarlos, discutirlos y persuadir principalmente al lector. Y bueno, aquí tenemos el siguiente paso, que sería la anatomía de la investigación, en el que se realiza un guión del contenido de la investigación que representa la anatomía del trabajo, en el que se diseccionan las partes integrantes y se visualizan sus funciones respecto del todo, por lo que la principal finalidad es ordenar en forma de red todas las partes de la tesis. Es hacer un estudio de todo el trabajo que ya hemos hecho conforme a estas especificaciones que aquí nos entrega el autor. Y bueno, finalmente tendremos la evaluación del protocolo, que a manera de resumen tendremos que revisar estas partes que tiene aquí y revisar que todas estén correctamente hechas, ¿no? En primer lugar sería el título, segundo resumen, en tercero introducción, donde iría la delimitación del área que ya dijimos y la elección del tema, preguntas de investigación, objetivos, general y específica, la tesis, la teoría y el problema de la hipótesis y finalmente la anatomía de la investigación, ¿no? Y bueno, estas son una serie de preguntas que evalúan, por así decirlo, al protocolo completo, ¿no? Y bueno, tenemos en primera instancia el área de tema que delimita cuál es el área de la investigación, si se ha identificado claramente esa área de investigación, cuál es el tema, si el tema se ha identificado con claridad, cuál es el propósito de la investigación. Luego vienen las preguntas como tal de la investigación. ¿Cuáles son las preguntas generales y específicas de la investigación? La pregunta de investigación que establece los criterios empíricos, es decir, si son claros los datos que se requieren para contestar la pregunta, ¿no? Y finalmente tenemos la evaluación de la tesis e hipótesis, en la que se hacen las preguntas de si hay una perspectiva particular en el estudio de la investigación, cuál es la teoría sustantiva, se distingue claramente la descripción y la explicación. Es todo esto una serie de preguntas que, como ya dije, evalúan como tal todo la investigación que ya hemos hecho. Y bueno, aquí está la bibliografía, por si alguien quiere consultarla con más detalle, es bastante interesante. Y de mi parte sería todo. Gracias. Gracias, compañero. No olvides enviar eso, por favor, a Oscar y a todos los compañeros. Sí, profe. Ahorita lo mando. Muchas gracias. ¿Quién sigue, por favor? ¿Puedes dejar de compartir pantalla en la parte de arriba? Que les quiero mostrar un proyecto. Voy a mostrarles un proyecto de investigación que estoy concluyendo. Este es mi proyecto de investigación que ya estoy concluyendo como libro. ¿Sí? Así se llama. Entonces, el primer punto de mi proyecto es la presentación y justificación del tema de investigación. O sea, aquí voy a explicar cuál ha sido la trayectoria del proceso que voy a estudiar y voy a decir por qué es importante estudiar ese tema. ¿Sí? Entonces, aquí planteo por qué tiene importancia estudiar el tema. Luego, planteamiento del problema.
delimitación del objeto de estudio, que era lo que tenías ahí, compañero, que tenías así en la forma de un microscopio, y al final tenías ahí los aspectos a estudiar del tema. Entonces aquí dice que mi estudio se va a centrar en estudiar el endeudamiento de las grandes empresas privadas de los bancos asentados en el territorio y su relación con la nueva etapa de desarrollo de instrucción que se da en México a finales de los años 80 del siglo XX. Objetivos generales, aquí está, explicar, ¿verdad? Estudiar, explicar, particulares, analizar, estudiar, explicar, estudiar, analizar. La periodización, aquí digo, ¿por qué es importante tomar este periodo? O sea, ¿cuál es la razón por la que yo elegí este periodo? ¿Sí? Luego, la hipótesis principal. O sea, estoy diciendo por qué razón piden dinero prestado al extranjero los grandes grupos económicos sentados. Y aquí lo que digo que es para comprar tecnología que se vende en el extranjero y adaptarlas a sus procesos productivos. ¿Sí? Esa es la razón por la que se contrata deuda. Luego la metodología. Dice que uno empírico y luego hablo aquí del método histórico. Método histórico dice que permite el estudio y la comprensión de la trayectoria histórica de la industrialización y la comunicación internacional en México y la configuración de la estructura empresarial asociada a ella, así como los requerimientos financieros propios de la nueva etapa de desarrollo económico imperante de la economía mexicana desde fines de los años 80 del siglo pasado. Por tratar de un trabajo básicamente documental. Luego planteo el marco teórico y digo que va a estar integrado por los siguientes conceptos, que fue la clase en la que yo les comenté que teníamos que hablar hoy sobre el marco teórico, porque el marco teórico es lo que le da base a una investigación. O sea, es la representación de la realidad por adelantado. Válgase la expresión, fíjense. Es representar la realidad, toda la realidad que vas a estudiar por adelantado. O sea, a través de la teoría vas a adelantarte y explicar cómo piensas que se desenvuelve o se mueve o la trayectoria del proceso que vas a estudiar. Entonces, por adelantado tú tienes una película en la que estás viendo conceptualmente cómo se produce el desarrollo de los grandes grupos económicos financieros en México y por qué razón se endeudan. ¿Sí? Entonces dice que voy a usar el concepto como nueva etapa de desarrollo porque permite explicar las transformaciones que ocurren en la base tecnoproductiva de las economías y de sus instituciones. También se integra el concepto de ciclo de endeudamiento porque posibilita explicar por qué, cómo y cuándo los grandes grupos económicos financieros y los gobiernos centrales de los países se incorporan al mercado mundial de capitales a partir de la emergencia de una nueva base tecnoproductiva en el mundo. Asimismo, se toma el concepto de forma de integración de los grupos económicos al mercado mundial de capitales a partir de una vía activa o pasiva que está en función de su capacidad de innovación y de aprendizaje tecnológico. También se integran los conceptos de fase extensiva, intensiva, capitalismo, informático, pero en lo fundamental, estos son los conceptos que integran mi marco teórico. Estos tres. Nueva etapa de desarrollo, ciclo de negocio internacional y nueva forma de integración de los grupos financieros al mercado mundial de capitales. Entonces, ¿dónde está mi aportación? ¿Sí? Mi aportación está aquí, en este concepto. O sea, soy el único que está hablando en este tema de que para cada etapa de desarrollo hay una forma específica en la que se integran los grupos industriales al mercado internacional de capitales. O sea que cada etapa tiene una forma específica en la que los
países se integran a endeudarse, ¿sí? Entonces, esta es la aportación que yo estoy haciendo de mi trabajo, ¿sí? Por lo tanto, el marco teórico es la base de la riqueza de análisis que tú vas a hacer. O sea, esto ya lo saben muchos, igual, pero no, ¿sí? No, porque apenas lo estoy desarrollando. Entonces, esa es una aportación mía al tema de investigación que nadie lo ha hecho. Entonces, el marco teórico es la base del aprendizaje tecnológico y la base de la innovación tecnológica en la investigación. ¿Sí? O sea, digamos, crear conceptualmente qué conceptos vas a integrar para explicar de manera general, a priorísticamente, el movimiento del proceso que estás estudiando, que en este caso es la deuda de los grandes grupos económicos financieros asentados en nuestro territorio. O sea, tanto extranjeros como nacionales, que son los que recurren al mercado mundial de capitales. Entonces, estos conceptos me van a permitir a mí explicar la trayectoria de esos fenómenos, me van a permitir explicar los datos que voy a utilizar para fundamentar mi investigación y me van a servir para establecer tendencias de cómo se está dando el proceso en México y en el mundo. Entonces, es la base fundamental de creatividad en las ciencias sociales, que integres tu marco teórico. Y en las ciencias naturales y en las ciencias exactas es lo mismo exactamente. El marco teórico es el fundamento conceptual sobre el cual descansa la explicación general del proceso que vas a estudiar. Por ejemplo, Einstein escribió en 19 cuartillas su teoría de la relatividad. O sea, ahí planteó de manera a priorística, a partir de la observación que había hecho del universo, él planteó cómo es que se mueve el universo y cómo es que se creó el universo, cómo es que se va expandiendo el universo, ¿sí? Entonces, lo que hace la física cuántica es decir, bueno, está bien, todo eso es cierto, lo que dice Einstein, pero también reconocemos que Einstein no dijo o no explicó claramente por qué es que el universo no es plano, sino también es curvo, ¿sí? O sea, allí donde termina una galaxia, empieza otra, hay un movimiento curvo que marca lo finito del proceso y se inicia lo infinito del proceso. Entonces, esa es la aportación de la física cuántica a la teoría de Einstein. O sea, la desarrolla más. Pero aquí lo que quiero decirles es que Einstein representó el movimiento del universo en 19 cuartillas. Y hasta hoy día están demostrando que todo lo que dijo es cierto a partir de las tecnologías que existen. Los grandes telescopios están demostrando que todo lo que dijo es cierto, ¿sí? Y también están demostrando que lo que dice la física cuántica también es cierto. Entonces, aquí está la riqueza de la investigación, el marco teórico. Esto es lo que te da creatividad en la investigación, ¿sí? Entonces, repito, es la integración de los conceptos que vas a utilizar para explicar de manera a priorística un fenómeno, ¿sí? Ahora, necesariamente esto tiene que coincidir con la realidad. Si tus conceptos son válidos, sí, pero si la realidad se modifica, entonces puede ser que tus conceptos ya no puedan servir, ¿sí? Entonces, todo depende, o sea, para cada momento tienes que tener conceptos claves para explicar un proceso, pero para otro momento puede ser que ya no sirvan esos conceptos, porque la realidad es cambiante. Por ejemplo, todo lo que conocemos hoy día de la realidad, ¿sí?, va a cambiar cuando empiece a aplicarse la física cuántica, que de hecho ya está cambiando, ¿sí? O sea, la física cuántica va a modificar toda la noción que tenemos de la medicina, toda la noción que tenemos de la física, toda la noción que tenemos de la economía, toda la noción que tenemos de todas
actividades científicas, las va a modificar porque estará hablando, ¿verdad?, de un nuevo paradigma, o sea, de un nuevo entendimiento de la realidad global a partir de la aplicación y la puesta en marcha de los conceptos que ha creado esa física cuántica. ¿Sí? Y a partir de allí se va a derivar la aplicación tecnológica, el nacimiento de una tecnología genérica que ya no va a ser la computadora. Muy posiblemente, estaba yo especulando hoy con mis alumnos de tercer semestre, que muy posiblemente sea el cerebro humano el que sirva como tecnología genérica de la física cuántica para llamarlo como la base de la revolución tecnológica de esa física. Muy posiblemente. O bien, aspectos neuronales del cerebro que puedan ser codificados en algún aparato que al mismo tiempo va a servir para poder manejar toda la tecnología que se va a inventar en función de ese dispositivo nuevo, que ya no va a ser la computadora. O sea, lo que la computadora hizo fue sustituir al cerebro humano, ¿sí? Así como el telar mecánico sustituyó al telar manual de la primera revolución industrial, la revolución que estamos viviendo ahora de la computación y las telecomunicaciones, lo que hicieron fue sustituir al cerebro humano, ¿sí? Entonces, la tecnología genérica fue la computadora. Pero la física cuántica, para que se llame una nueva revolución tecnológica, ya no tiene que partir de la computadora. Tiene que ser otra tecnología genérica, que muy posiblemente sea un dispositivo en la que se integre el funcionamiento de las neuronas del ser humano para aplicarlo a la producción y a todo lo que sea aplicable a la sociedad, a la cultura, etc. Yo creo que esa va a ser la base para que se hable de una nueva revolución tecnológica en la que la computadora ya no puede ser el eje de esa tecnología genérica, sino que ahora será otro dispositivo que yo lo estoy inventando, repito, muy posiblemente estoy especulando, sea la integración de cómo funcionan las neuronas del cerebro humano en un dispositivo para que desde allí se pueda manejar todo lo que queramos para aplicarlo a la producción, etc. Pero repito, estoy especulando, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo ya mi marco teórico, mi método de investigación, ahora lo que voy a plantear es cómo voy a redactar mi investigación. Y el primer capítulo siempre es el marco teórico, los conceptos que voy a integrar, que es el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Luego, el capítulo 2, los antecedentes, siempre la historia. El capítulo 3, el proceso, cuando se inicia. El capítulo 4, la estructura de lo que estoy estudiando. Y el capítulo 5, ¿verdad? Vuelvo a de lo particular, vuelvo a lo general nuevamente y ahí termino. Y luego mi bibliografía, ¿sí? Que son, no sé cuántas páginas, pero sí deben de ser muchísimas páginas, ¿sí? Porque la investigación te exige que revises el estado del arte. O sea, que revises todo lo habido y por haber. ¿Se entiende, compañeros? Compañeros, no tengo interlocución. Sí, profesor. Repito, el estado del arte significa que tú revisaste todo lo habido y por haber de la bibliografía del tema que estás estudiando. En eso consiste la revisión del estado del arte. Que conozcas toda la información habida y por haber, tanto en español como en inglés, como en otros idiomas, sobre lo que estás estudiando, porque de allí tienes que partir para explicar cosas nuevas que tú estás incorporando en tu investigación. Bueno, entonces aquí le toca exponer ahora. Bueno, preguntas que le quieran hacer al compañero que expuso. Compañeros, preguntas que le quieren hacer al compañero que expuso. ¿Alguna duda que tengan? ¿No tienen ninguna duda? ¿A quién le toca exponer ahora? Oscar, ya estás ahí, ¿verdad? Oscar Vázquez. ¿No está Oscar? Sí, aquí está Oscar. Oscar.
¿A quién le toca exponer, Oscar? A mí, profe. Bueno, entonces adelante, Natasha. ¿Qué tema te toca? El de cómo buscar y usar información científica. Ah, perfecto. Adelante entonces. Puedes compartir pantalla. Sí, profe. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues les voy a exponer el tema de cómo buscar y usar información científica. Esta es una guía para estudiantes universitarios escrita por Luis Javier Martínez. Y bueno, el autor nos plantea la pregunta, ¿para qué usar información científica? Bueno, primero debemos saber qué es la información científica, que es el conjunto de registros o resultados de la ciencia, el conocimiento que está basado en el método científico y este queda grabado y se da a conocer por medio de procedimientos digitales, ya sea en la red, en internet o por medios impresos. ¿Y qué hace diferente este método a otra información? Bueno, pues el método científico o la información científica está en contra o se opone a las expresiones como emociones, deseos, intenciones, también a las opiniones como creencias o comentarios, propuestas, iniciativas y las ideologías, pues la ciencia no quiere difundir ideas políticas, religiosas, morales o sociales. También se opone a la propaganda y la publicidad porque pues no quiere divulgar ningún tipo de doctrina para convencer, ni tampoco quiere atraer a compradores o a clientes. Y también está en contra de pseudociencias, que son ideas que se disfrazan de ciencia. Y algunos ejemplos que se pueden ver son de información científica, son diccionarios, monografías, artículos de investigación y enciclopedias. Y bueno, ¿para qué usar la información científica? El primer punto que nos plantea el autor es porque es un medio de información actual con el cual los estudiantes se pueden apoyar en la bibliografía y fuentes de información. El uso habitual de información científica puede facilitar a un activo conocimiento de diversos temas. El segundo punto es porque nos dice que es la base del aprendizaje. El que nos mantengamos informados hace que estemos más preparados para herramientas de búsqueda. De lo contrario, pues estaremos en desventaja con compañeros, ya sea de la carrera o de otras áreas. Y por último, es porque es de excelencia y de cultura de trabajo. Dentro del campo laboral, pues aporta más conocimiento, amplía nuestro conocimiento. Y bueno, sabiendo eso, ¿qué hacemos con la información? Primero, la información busca realizar un trabajo intelectual que consiste en procesar información o leerla profundamente a fin de comprenderla y así aprenderla. Para aplicar esto, nos plantea 4 competencias. La primera es encontrar la información, plantear búsquedas y seguir con estrategias de búsquedas eficaces, consiguiendo referencias y documentos fiables. La segunda es que hay que evaluar la información, ver qué la distinga de otra información y resaltar sus características para poder así pues extraerla. También evaluarla. Perdón, ya la dije. Procedemos a utilizar la información de forma eficiente y legítima, sin olvidar las citas de bibliografía para no caer pues, en plagios. Y la cuarta competencia es aprenderla de la mejor manera posible. En sí, conjunta estas 4 competencias como una idea básica de encontrar información científica valiosa para documentarse y usarla de forma inteligente, honrada y creativa para así aprender e innovar. Después, ¿cómo seleccionar la información de la web? Se deben filtrar la información analizando críticamente, valorando y juzgando para así poder elegirla correctamente. Nos dice que podemos utilizar sitios y portales de reconocido valor como fuentes de información. Y un punto importante que nos
nos recalca a lo largo de la lectura es consultar páginas y sitios web que nos recomienden los profesores, así como localizar páginas, archivos o documentos previamente conocidos y reputados. También orientarnos acerca de temas o aproximarnos a esos temas. También nos dice que busquemos datos concretos, definiciones, estadísticas, direcciones, fórmulas, etcétera. También algo que es importante es que nos mantengamos informados en las noticias sobre empresas, administración, todo lo que sea acorde a la información que queramos buscar. Y hay diferentes clases de sitios y web fiables. El autor como tal no nos da un consejo de cuáles son fiables, pero sí nos dice a qué nos podemos orillar más, que en este caso, reitero, la información que nos proporcionan nuestros profesores, también de universidades y centros de investigación, y las podemos diferenciar porque terminan en .edu y .ac. También de organismos públicos oficiales, nacionales e internacionales, de instituciones culturales y científicas como museos, academias o archivos, de editoriales científicas conocidas y prestigiosas, y de entidades asociadas a profesionales y científicos relevantes. Ahora, ¿cuáles son algunos criterios para seleccionar el contenido? Pues ver el URL, que es el dominio principal, donde podemos ver de dónde proviene, así como el sitio web, esto va de la mano con la autoría, ver qué confianza aporta, quién lo está escribiendo, y la vigencia, ver que tenga validez temporal, porque a veces los documentos ya son de años muy pasados y en ese periodo de tiempo, pues puede que surjan nuevos documentos que tengan información actual. También su finalidad, que sería ver a qué tipo de público está destinado esos documentos, así como su rigor y consistencia, que tenga coherencia, exactitud. Su objetivo, que si el objetivo del documento está vinculado con lo que tú deseas encontrar. Y también su diseño, relevancia, suficiencia y su conclusión. Bueno, el Compañera, te voy a autor nos hacer una plantea. corrección nada más, compañera. Sí, profe. Cuando hablas de periodo, ya no incluyas la palabra tiempo, porque periodo ya Tiempo, ok. significa tiempo. Lo Ok. mismo lapso, también ya lapso significa tiempo. Entonces tienes que decir nada más lapso o periodo, Ok. ¿sí? Porque Ok, se vuelve un pleonasmo si dices tiempo. periodo de tiempo. Ok, está bien, profe, solo periodo. Entonces nada más es periodo. Ok. Bueno, el autor nos plantea la pregunta de cómo encontrar mejor información, y una parte importante es la literatura científica, también conocida como documentación científica o bibliografía científica. Es información que está acreditada y tiene ciertas características, que está integrada por documentos que son ideas o ya estipuladas a base de la ciencia, también que pertenecen a géneros o tipos de características conocidas, y su contenido es un resultado de una forma de proceso editorial, o sea que pasa por un tipo de selección y revisión de publicaciones, y ya pasa por un control de calidad para que una editorial pues pueda publicarlo. Y también su característica es que puede estar en formato digital o impresa. Bueno, ahora, ¿cuáles son las búsquedas de estrategia? Primero nos dice que analicemos el problema, que planteemos una búsqueda. Y nos dice que también es importante pensar y anotar posibles términos de búsquedas, que podemos hacer listas en donde planteemos términos de búsquedas para que sea más fácil encontrar información. Nos dice que consideremos las herramientas que vamos a emplear, como usar varias fuentes de información, no quedarnos solo con una. También nos dice que examinemos cómo se utilizan esas herramientas, porque a veces están los navegadores, pero no sabemos usarlos correctamente. Así como usar sistemas de búsquedas avanzados, que no nos limitemos a solo lo que conocemos, sino investigar más allá. Que busquemos de forma ordenada y sistemáticamente para que tenga una lógica. Nos dice que valoremos críticamente los resultados, y algo importante es anotar y documentar el proceso de búsqueda
por si llegamos a tener algún poco de confusión, nos regresemos a lo que hemos buscado. Y bueno, nos brinda algunos consejos para mejorar la búsqueda de información, como lo es utilizar Google Académico, que es un servicio de la empresa de Google y es un buscador especializado que rastrea la web con carácter académico y científico. También nos dice que aprovechemos la biblioteca de nuestra universidad, ya que es un lugar donde pues, nos pueden prestar libros que a veces no podemos encontrar fácilmente y también que hay espacio para estudiar. También nos dice que no está de más pues acceder a contenido de pago que tenga fin científico, que se publica en internet y pues a veces sí es muy accesible. Otro punto, pues la bibliografía recomendada por los profesores. Y también nos dice que hay pues contenidos de otras universidades, metabuscadores, hay en los catálogos de otras tipo de biblioteca. Y pues si a veces si necesitamos ayuda, si no encontramos información, pues nos dice que también podemos ir como a un curso o algún tipo de tutoría personal. Ahora, ¿cómo usar los documentos científicos? Bueno, pues nos plantean en el texto diversas formas de textos científicos, como las referencias, manuales, tratados, obras de consulta, monografías científicas, obras colectivas, compilaciones, artículos de revista, tesis y trabajos académicos. Bueno, pues las referencias, hay que saber que la bibliografía está integrada por referencias de documentos que sirven para referirse a, pues, a documentos para informar sobre ellos. Una referencia es una descripción breve y estructurada con los datos necesarios para identificar un documento o incluso para localizarlo y conseguirlo. Una de las formas de referenciar es poner primero el título de la obra, el autor o los autores, el lugar de la creación, la editorial, el tamaño, si es que viene por volúmenes, y también puede utilizarse la URL, pues en caso de que haya sido por internet. Y hay algunos tipos de libros que tienen código numérico, entonces en este caso se agregaría el código numérico. Y pues pueden redactarse de muchas maneras, con diferentes estilos y también son distintos según el documento que se describa. Lo importante es que siempre en un documento pongamos una referencia, porque las referencias son como un carnet de identidad y pues representan los documentos. Bueno, ahora los manuales, tratados y obras de consulta, que son documentos que sistematizan el conocimiento disponible y consolidado. Resultan de reunir, resumir, organizar y presentan con un fin determinado los descubrimientos y avances que las comunidades, perdón, de científico ya han aprobado desde hace algún tiempo. Estos se caracterizan porque su consulta es de forma rápida, como son, su nombre lo dice, son obras de consulta, nada más es para consulta, tienen información muy breve y no siempre se leen completos como un tratado, a veces nada más se necesita pues saber cierto tipo de información, no todo. Ahora las monografías científicas, que estas son el resultado de la investigación original por parte de sus autores, que se dedican pues a estudiar y a conocer hallazgos e interpretan esa información. No sintetizan la información, pues organizan lo que ya saben. Y estas nos dice que van a ser útiles como lecturas recomendadas, especializadas o para pues complementar algún trabajo. También están las obras colectivas y compilaciones, que son documentos compuestos y redactados no solo por un autor, sino por varios, bajo la dirección de una editorial o de varias que se coordinan para la colaboración de las demás. Puede ser sobre un tema en común y se puede dividir por partes o capítulos según pues, cada autor. Las obras colectivas y sus contribuciones nos dicen que puede ser útil generalmente como el resultado de un tema para la búsqueda de un tema y estas pueden contener información muy específica. Están también los artículos de revista, que son el medio fundamental para informar de los resultados de investigaciones. Por lo tanto, su función esencial es la comunicación del conocimiento, es dar a conocer nuevas aportaciones y descubrir cosas que pues anteriormente se ignoraban. Están también las tesis y los trabajos académicos,
que son documentos especializados conducentes a un título académico de una institución educativa. Este, pues, es el reflejo de una actividad formativa de un aprendizaje por parte de su autor o autores. Y por eso están todos bajo la dirección de una o varias personas de un aspecto muy característico en este documento. Ahora, debemos saber cómo buscar la información científica y nos plantea 7 puntos que el primero para saber es definir bien el problema, determinar cuál va a ser el tema de trabajo. Después, escoger los términos de búsqueda, determinar términos adecuados, representativos al tema, con conceptos claves, conceptos científicos también. Nos dice que planteemos nuestra búsqueda y aquí es como ver en qué autores nos vamos a basar o en qué navegador nos vamos a basar. Después que seleccionemos las herramientas de búsqueda. Esto es decir, qué materias abarca ese tema, en qué época, en qué lugar, y este pues va de la mano con el punto anterior. También nos dice que ya ahora ejecutemos la búsqueda y tenemos que examinar bien las referencias y los autores que vamos, ya que sabemos qué autores, ahora vamos a buscar en esos autores. Después, evaluar el resultado y reconducir la búsqueda. En este punto vamos a valorar si los documentos que vimos o consultamos son adecuados y pertinentes a lo que necesitamos. Y por último, elegir y reunir referencias y documentos. Aquí vamos a hacer un análisis crítico y vamos a priorizar qué documentos nos sirven, así como la reputación que tienen para validar que pues, son verídicos. Ahora, ¿cómo trabajar la información reunida? Ya que buscamos toda la información, pues están 4 pasos, que es el análisis, síntesis de los documentos, lectura y anotaciones de los documentos, estudio de las anotaciones y la composición personal. Empezamos con el primer punto, que es el análisis de los documentos. En el análisis vamos a descomponer algo complejo en sus partes para estudiar a detalle como un todo. Después sigue la descomposición, la síntesis, que es organizar las partes en un todo complejo y reunir los detalles en un sistema total. En esta unión hay un doble proceso que consta de 3 fases, que como resultan de las cuales vamos a tener un documento personal donde recoge al menos el conocimiento derivado del estudio de la documentación reunida. Y bueno, hay que saber que el análisis y la síntesis son típicas y básicas operaciones intelectuales que utilizamos a veces inconscientemente. Por eso es importante analizar bien nuestra información, leerla varias veces si es necesario. El siguiente punto es la lectura y anotaciones de los documentos, que de igual manera se divide en 3 partes. El primero es el objetivo, que la lectura y las anotaciones deben estar dirigidas por una cierta idea que se aproxime a nuestro objetivo para pues ver qué vamos a aprender y así pues conseguir el propósito del trabajo. Después la lectura activa y selectiva, que pues los documentos se leen priorizando, decidiendo qué capítulos, párrafos y fragmentos requieren más y cuáles menos atención. Aquí debemos captar la organización del discurso por adelantado y descartar lo que pues no hace falta leer, que esa información pues no nos sirve. También nos dice que hay técnicas de anotación como pues proponer nuestras propias ideas, nuestros comentarios según vayamos leyendo para así empezar pues a reflexionar y a procesar la información, no solo copiar la información y ya, sino irla analizando. Y bueno, el autor aquí en este punto nos recomienda que entre las notas pues vale la pena poner nuestras propias observaciones para así ir aclarando y despejando dudas. El siguiente punto es el estudio de las anotaciones, en donde nos recomienda pues el primer paso que es estudiar. Debemos ordenar los apuntes para repasar los documentos que sean más lógicos y provechosos. También nos dice que tener en cuenta los comentarios para ver entre la información nuestros conocimientos previos y complementarlos con los nuevos que vayamos descubriendo.
así como evaluar las notas, que son pues los de los capítulos anteriores. Si tenemos puntos débiles, ver en esas notas qué podemos mejorar. Después, la composición personal. Nos dice que puede haber un borrador de trabajo, que puede ser solo un texto con ideas clave o palabras o resúmenes, pero que tengamos ya un antecedente de lo que vamos a hacer, así como un control de citas, que para saber de dónde viene nuestra información y si queremos revisar otra vez esa parte del documento, pues sepamos de dónde sacamos la información. Y nos dice que también tenga una forma y estilo, que lo ordenemos con una buena redacción y claridad en el lenguaje. Aquí pues es importante saber a qué público va dirigido para saber qué palabras o términos se van a emplear. Ahora, ¿cuál es la estructura de un trabajo académico? Bueno, la estructura es crucial porque expresa comunicación del conocimiento al que llegamos. Después de aplicar las técnicas anteriores, debemos transmitir con claridad, rigor y permitir que el documento pues sea fácilmente leído y comprendido para así mostrar lo que hemos aprendido. Y bueno, la estructura nos dice que debe haber una portada, que en la portada va a haber una página que se va a identificar el trabajo. Aquí nos recomienda que haya el nombre de la universidad, el título del trabajo, el nombre y apellidos del autor, si es de una asignatura, pues el nombre de la asignatura, ciudad y fecha de presentación del trabajo, así como el sumario de contenidos, que este es un índice en donde van a venir los títulos por capítulos o apartados y pues deben estar en un orden. También el resumen y las palabras claves, que es una síntesis del contenido del documento donde nos informa los objetivos, métodos y resultados. En esta parte nos dice que se recomienda que no sean más de 500 palabras. Después, la lista de abreviaturas, siglas y símbolos. Esta es opcional, pero en esta lista podemos expresar las abreviaturas o signos que utilizamos con frecuencia. Después, la introducción, que es donde se presenta el texto y la naturaleza del trabajo y pone al lector en el núcleo del asunto. ¿Qué va a haber después de eso? Nos dice qué es lo que va a haber después. Y el cuerpo del de trabajo, que es la parte central y principal, y nos dice que es la parte más amplia, porque en esta parte se incluye el análisis y la discusión de datos y resultados empíricos. El cuerpo del trabajo debe hacerse por jerarquía y niveles de información. Después la conclusión, que en esta conclusión va a dar respuesta a los objetivos y a los problemas que se plantearon. Y los apéndices o anexos, que son apartados especiales y finales que complementan el trabajo. Aquí hay información que a veces no se pone en el cuerpo porque es muy extensa o voluminosa. Puede ser información como datos, listas, gráficos. Entonces se pone pues aparte, en un anexo aparte. Y las referencias citadas. Ahora, vamos a ver la presentación y redacción de un trabajo académico. Este debe tener una forma o presentación física determinada. Debe ser correcto e impecable si se puede. Debe reflejar interés y el cuidado que se ha dedicado en su elaboración. Debe ser un trabajo activo y legible que refuerce la idea que se ha venido trabajando. Los puntos que debe tener es directrices y creatividad, que es respetar la organización y el formato del documento. Aplicar un formato parejo, ¿no? Que todas las hojas tengan el mismo formato. La comunicación, que es un punto que ya había mencionado, el tener en cuenta a qué público va dirigido. Orden y concisión, que debe haber un orden al redactar, no divagar ni usar frases cortas o redundantes. También un título del trabajo, que en este título pues se va a reunir todo el contenido que se quiere trabajar. Debe ser intangible, tener un significado y que sea lo atractivo en lo mayor posible y no tan largo. También un número de apartados, que es donde se van a jerarquizar por tamaño y tipografía, así como un tipo de letra que se recomienda que sea la misma para todos, de manera pues lo más que se pueda uniforme. Una composición de páginas con márgenes superiores y laterales.
un texto justificado y alineado, y debe contar con paginación, así como siglas, abreviaturas y símbolos que se emplean de forma de apoyo. Pues algunas enumeraciones en caso de ser necesario, un encabezado para dar a conocer el título de cada apartado, así como la ortografía y sintaxis, que no haya fallas de ortografía, y pues en un uso de diccionario para tener el apoyo de que todo está correcto. Y eso sería todo. Muchas gracias, Natasha. Bueno, entonces vamos a parar aquí las exposiciones y nos veremos el próximo miércoles para continuar con las exposiciones que ya repartimos hoy sobre las temáticas del aspecto social de nuestro curso. Entonces, los espero el próximo miércoles a la misma hora y les deseo que tengan buenos días, que desayunen sabroso y nos veremos el próximo miércoles. Que tengan buenos días todos. Por favor, manden sus Gracias. exposiciones con Oscar para que las registre. Los que ya han expuesto, manden las exposiciones con Oscar para que las registre, porque es la actividad que se toma como base de la evaluación también. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.